En Dinamarca hay más de 1 millón de chicas solteras. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Buenos días. Estamos hoy en The Gamle By. Es una ciudad antigua. Bueno, Gamle By. Es una recreación de las ciudades antiguas. Sí, va desde el año 2014 hasta el año 1800 y algo. No sé, bueno, ya iremos contando. Una cosa súper danesa es que puedes coger un trailer para los niños o cosas. Yo, aquí lo que tiene es un huracán aquí al lado. Es pagando. ¿Empezamos por qué año? Empezamos por el año 2014, el más cercano, y vamos a viajar hasta el siglo XVII. Wow. Y vamos a ir viendo pues recreaciones de la ciudad en distintos periodos. Y además se supone que está ambientado de Navidad, así que un plus. Wow, pues como estamos en 2014 y existía el 7-Eleven, pues aquí pusieron el 7-Eleven. Y es el cartel del 7-Eleven del 2014. Ajá, y un Blockbuster, que esto estaba en peligro de extinción. O sea, es verdad, estos son como ¿Un los videoclub? de videoclub, sí. Blockbuster, solamente queda uno en el mundo y está en Oregón, en Estados Unidos. Ostras, ¿en Están serio? todos los demás del mundo cerrados. Estaban condenados. Sí, Netflix ha cargado los blogs. Det var et supermarked, hvor kunderne kunne købe både fødevarer og tekstiler. ¿Qué te esperas? Que te traduzca todo, ni de coña, ¿eh? Tex. Un resumen. Yo lo puedo entender un poco, pero... Om en landsdækkende kæde af supermarkeder. I 1970 Bueno, básicamente esto recrea el piso de soltera. Dice que lo pone en Airbnb cuando se va de vacaciones, así que búscalo si quieres. El piso de soltera de una danesa en el año 2014. Con su conga, la cama, etc. Estamos dentro del museo, ¿eh? Esto no es una casa. Estamos dentro del museo. Tenemos aquí la ropa. ¿La impresora? ¿El HP? Típico sofá. Todo. Dice que tiene novio, pero y que lo conoció en Tinder. En Dinamarca hay más de 1 millón de chicas solteras. Este parte del museo abrió en el año 2023, o sea, este añito. ¿Cómo no? Los baños en Dinamarca, aquí también, un poco extraño. El suelo, mismo suelo del resto del baño. O sea, la habitación típica donde no es, sin cama, pero si sube, y ves la cama. Mira aquí la escalera. ¡Oh, qué bonita! Con el suelo, tío. Qué chula, mira el caballo. ¡Coche caballo! Bueno, vamos a entrar en los años 70. En este escaparate vemos las cámaras antiguas de fotos. Una Olympus, una Petri. Wow. Mira, entra, o sea, a lo mejor se puede entrar ahí. A ver, ¿qué es esto? Force Tela. Ni idea. ¿Esto es el metro que era? No lo sé. Bueno, vamos a descubrir qué es esto. Puede que fuese un museo, ¿no? La historia de Aarhus. Viking Time, Viking Age. No sé si me fío de un ascensor del año 1974, ¿eh? Los vikingos. ¡Qué chulo! ¡Ey! Entramos en la época vikinga. La ciudad vikinga de Aarhus se llamaba Aros. Está guapo este museo, ¿eh? Está currado. Vamos aquí a los asentamientos con las gallinas. Típico cuervo. Está guapísimo, ¿eh? Está bastante chulo. ¿Sabías que en la época los vikingos medían unos 72, madre? 1,72, tan grande, tan alto. Bueno, ese es su nombre. Ah, para hombre, ok. Sí. Y la esperanza de vida era de 39 años. Nada más. Porque morían. Claro, enfermedades, etcétera. De las mujeres 42. Las mujeres más. 42 años las mujeres. Y hoy en día 83. Y el hombre 79. Ay, huele. No me huele nada. Está en un museo. Que es un tren de vapor de la época. Huele un montón, ¿eh? Está chulo, ¿eh?
Estamos en una tienda, en el museo obviamente, de televisiones, radios antiguas. Como las de Les Philips. Y mira que valían, O sea, no valían nada baratas. Para la época eso era como 1000 euros ahora. El sonido típico antiguo. Aquí tenemos los vinilos de la época. Wow. No conozco a nadie. O sea, estamos hablando de los 70 casi, ¿eh? Esto es de 1973. Pero fíjense las teles. Mira lo que vale esta. Wow. Pero esta tele de última generación. Sí, bueno. Bueno, los señores súper simpáticos adentro nos estuvieron explicando un poco más sobre las televisiones. Calculen 6 veces más el precio que pone ahí en la época. O sea, para ellos era 6 veces más caro que lo que para hoy nosotros es comprar una televisión. O sea, quiere decir que antes tener ese dinero no era tan fácil como ahora. claro. Ahora te lo podrías permitir, pero en esa época no te lo podías permitir. Por eso solo 200 personas en toda Dinamarca, bueno, en todo Copenhague, tenían televisor en esa época. Claro. Snova. Ok, thanks. Bye. Bye. Vale, hemos comprado unos dulces navideños típicos daneses para probar. A ver qué tal. ¿Nos comentas qué es lo que has cogido? Sí, cogí algo muy típico danés, según me estaba comentando la chica. Se llama Honig Hjertel. Dice que es algo muy típico danés En Navidad. para Navidad. Y el otro que está calentito, Camomille Snow, algo así. Ah, el típico dulce de canela. Me dijo que ella lo prefería caliente, así que me lo calentó un poco. ¿Está bueno? Está bueno, calentito. Está rico. Un trozo si quieres. Sabe Navidad. Palmera de chocolate, pero es una palmera de chocolate, pero dice que es de miel. Vamos a ver. Vamos a ver. Es muy empalagoso. Eso me dijo que era muy dulce. Tiene muchísimo sabor al chocolate. Y hicimos un chocolate fuerte, como el chocolate negro. Oh. ¿Sabe a miel? No me supo a miel, la verdad. Me supo a chocolate puro, 100%. Le tengo que quitar el Jesucito de mi vida, porque si no lo voy a comer. El angelito. Cuidado. Sí sabe un montón de chocolate Negro. puro. Pero chocolate no está del todo mal, ¿eh? No está amargo, pero sabe a chocolate negro. Pero como que no es 100%, a lo mejor es un 60%. No sé si me comeré uno entero. A mí me Pero gusta un más el trocito otro. está bien. Me quedo que también con el El de canela. con el de canela. Estamos en un mercado navideño de la época. ¿De qué Medieval. época? No lo sabemos, pero parece medieval. Eso parece, pero me encantan las casitas que hemos visto a lo largo del viaje. Son muy parecidas. La naranja esa se parece a la de Golding. Está muy guapa la ambientación del parque. La verdad que me está gustando. Huele a perrito. Es que hay perritos ahí. Lógicamente, como no, hay perritos en todos lados. Hasta en los museos. Hasta aquí. Hasta en la época medieval. Sí, me gusta porque el parque está súper bien organizado. Tiene un montón de baños, zonas de comida cada 2x3. Aquí tienes las mesitas con el techito de la época. Me encanta, como si fuesen carpa. Sí, este O sea, está súper chulo. Eso sí, como en casi todos los museos que hemos estado, hay un montón de colegios. Hay un montón de estudiantes. Diría yo que más colegios que turistas. Vamos a ver qué hay por aquí. Hemos entrado a una de las casas que había aquí en el mercado medieval. Una de tantas. Y se ve por aquí como un patio interior. Súper chulo.
La verdad que el museo este sí que merece la pena. Sí. Vale, definitivamente sí que estamos en la época medieval, diría yo. Mira la galletita de jengibre. Pedazo de pan. 1625. Así Navidad. era una Navidad en esta época. Esto es 1723, un poquito más avanzado. Me encanta cómo tiene ahí al cabrito. O sea, preparado para la cocinado. cena. Se nota incluso como la casa está medio inclinada cuando vas Sí. caminando. No está uniforme. Lo que me encanta de este museo es que todo está ambientado, incluso los trabajadores. Vemos una pastelería ambientada a la época y vemos dentro cómo están vestidos de la época. Vemos pasteles típicos daneses, el pan este de una pinta súper buena. ¿Qué te parece? Súper guay, tío. Está súper guapo ese museo, me está encantando. Esto se me parece un montón a suspiros de Moya. O como un canario que me ve, pues se parece. Lo más flipante de todo es que esto está en mitad de la ciudad de Aarhus. No estamos a las afueras ni nada. O sea, en el pleno centro, súper cerca del Museo de Aarhus. Está a unos 10 minutos caminando. Bueno, cada casita, prácticamente todas, puedes entrar e interactuar. Como han visto, hay tiendas de televisiones, etcétera, pero ahora estamos en la época de la Edad Media, 1800, 1700. Vamos a entrar a una tienda navideña. Sí. Pues como vemos, montones de bolas de la época de Navidad. Es una tienda muy pequeñita, pero cargada de cosas. Aquí vemos cómo las fabrican. Wow. Las piñas, todo. Y además por la parte de atrás tiene un pequeño museo de la Navidad. Bueno, aquí ven decoraciones antiguas de Navidad, de la época. Algunos gnomos. Hay que coger una, bebé. Vale. Y poco más, el museo de Navidad no tiene mucho más que ofrecer. Hay alguna decoración y poco más. Nos hemos quedado sin bolitas. Porque son de cristal y son súper frágiles. Y para el viaje y todo yo creo que van a llegar rotas. No merece la pena. Además son bastante caras y no pues. estamos como para romperlas. Son 99 coronas. Son casi 15 euros, 14 o algo así. Se te cae del árbol o lo que sea y hasta te quedaste sin bolas. Y es que me encantan las callecitas estas. O sea, esta época a mí me fascina. Miren, es súper extraño cómo combina el museo y una de las torres más modernas que hay en la ciudad. Pero la verdad que está súper chulo. No lo dijimos, pero la entrada normal cuesta 190 coronas, ¿vale? Y Alba pasó por estudiante y le costó 95 fueron, no 90 coronas. 95 coronas. Aquí la verdad que te sumerges en lo que viene siendo la época. Wow. Chequen esto, la entrada con todos los árboles de Navidad. ¡Ja! Wow, qué pasada. Te sientes como si estuvieses en un bosque de abetos. Eso me imagino que será una atracción para niños. Es un juego como si fuesen los bolos, pero danés. Vamos a intentar jugar. A ver si lo consigo. Ni tan mal, ¿eh? La última bola. Mira, no. Muy cerquita, muy cerquita. Bueno, tu turno. ¿Cuánto crees que consigues? Todo. ¿Todo? No. Uy. Bueno, vamos. ¡Oh! Todos. ¡Pleno!
Olé. Toma. La última madre. Hola. ¡Wow! Bueno, y vemos a los trabajadores cómo le cuentan historias a los niños en danés, historias de Navidad. Así que algo súper curioso para los niños también en esta época. O sea, es algo súper navideño, ¿eh? Sí, muy navideño. Mi mamá dice, ¿estás ahí dentro? ¿Y por qué ronca? Imagínate que tu trabajo sea venir aquí a fingir que estás trabajando. Hacer Como el cosas de la hombre época. como el hombre ese ahí en la carpintería. En plan ahí inventándose cosas. Sí, pues estaría guay. Yo creo que sería un buen trabajo. Sobre todo los trabajos de parque de atracciones que tienes que tener personajes. Creo que está súper chulo. Son actores realmente. Lo que pasa es que en vez de estar en una película o en un teatro están En un parque. vivo. ¿Cómo se siente al caminar en las calles de esta época? Incómodo. No me gustan las calles de piedra. Total. Los actores ahí. Los actores interactúan entre ellos. O sea, al final a lo mejor es una pareja de la época. A saber qué están preguntando, ¿eh? Otro. O sea, tu trabajo es hacer vida antigua. En medio de una actuación. Actúa. Huele súper rico lo que están cocinando. No sé qué están cocinando, pero está. Huele a mantequilla, un montón, ¿eh? O sea, literalmente estoy aquí en medio y es como que pasan de ti. Se meten tanto en el papel que ellos mismos se hablan entre ellos y como si tú fueses un objeto. Algunos sí te han saludado, te dicen buen día y demás. Aquí está el colega recolectando la leña. Una de las cosas que me está sorprendiendo y me está gustando más de este museo es que los olores, cada casa, cada sitio que entras, tiene un olor súper peculiar. Sí. Cuidan un montón todo, desde la decoración hasta los olores, hasta los actores. Se van a pasar. Lastimosamente, dentro de las casas es muy oscuro, no se ve bien en cámara, pero la verdad que merece la pena. También viene bien para ustedes, por si algún día vienen, no le hacemos tanto spoiler. Pero es un museo que está en constante crecimiento, en constante cambio. Depende de la época del año, te encuentras unas cosas u otras. Ahora estamos en época navideña, pues estamos enfocados en eso. Peligroso. Yo creo que nunca había visto en persona un ganso. Allí no hay, ¿no? En Canarias al menos no. Hay patos, pero gansos así tan grandes y tan... Mira, qué gracioso. Me preguntas, ¿tendrán helado de la época? Molaría un montón, tío. Molaría. O sea, imagínate tener un helado que ya está desclasificado en el mercado y encontrártelo en un Yo museo. me acuerdo de los Smarties estos que se vendían ahí. Pero esto tiene pinta de que seguro que sí, ¿eh? Sí, son así. Si algún danés reconoce algún helado de esto. Este tiene pinta de ser muy vintage. Panda. Las tartitas estas de una pinta, vamos. Esta, a lo mejor tiene mazapán y la caga, pero... Tenemos también la típica cosa aquí de dulce. Hemos visto un montón de tiendas aquí. Aquí el comedor para tomarte el pastelito con el café. A las 11
va a llover. A las 12. A las 11 va a llover. A las 12 Ya. va a llover. Son las 1 de la tarde y no ha llovido nada. Acaba de Ni un gafar. chispi chispi. Acaba de gafar todo. Ajax. Vamos a entrar en otra tienda vintage. A ver qué tal. Esta mañana que Arus te estaba regalando un día precioso porque vimos un amanecer súper bonito. Sí, la verdad que estaba súper Y chulo. nunca habíamos visto un amanecer desde que estábamos aquí porque siempre ha estado todo súper nublado. Mira lo que hay aquí. HP Sauce. Wow, este sí tiene pinta de ser todo vintage. Sí, tiene pinta de ser todo vintage. Molaría probar uno de estos. Pero esto no se puede comprar, ¿no? No, creo que no. Es como la tienda de los televisores. Yo creo que sí. Es el papel higiénico como venía antes. En rollo de uno. Y el Ajax este es de limpiador de ropa, ¿no? Sí, como detergente de la ropa, creo. O sea, lo que sí se puede comprar creo que es esto. ¿Tú crees? Pero mira la caja, tío. Bueno, la pesa no súper antigua. Ahí está la abuelita sentada viendo su pedazo de Smart TV. Wow. Mira, ¿quieres que te traiga también para coser? Sí, ¿Qué te traigo? sí me entretengo. El punto de cruz. A ver, aquí están tus medicinas. ¿Qué es lo que tomas tú aquí? A ver. El Globoid, Capesatil, Tableter, Mistol. ¿Cuál es el tuyo? Ya no me acuerdo, mi niño. Eso No te lo tienes tengo apuntadas olfato. las cosas. Se me ¿Dónde olvidó. está el tarjetero tuyo? El Pues en el pastillero. bolso por ahí. Tita, nos vemos en la próxima. Bueno, tengo cuidado usted. Sí, no se preocupe. Vale. Echa por la sombra. Sí. Tienen hasta los coches de la época, Mira, y ya tenían el reloj. para el parquímetro. Agüita. De aquí vemos un Volkswagen del 1973. Velocidad máxima 132 km por hora. Máxima que seguramente ni lo alcanzaba, ¿sabes? No, si alcanzas eso con ese coche, vamos. Se pone en medio. No nos deja pasar, Venga, pasa. Vamos. No me deja. Pasa, muchacha. Aprovecha. Estos son los Historic Halls Gardens. Pone ahí. Bueno, ¿qué te está pareciendo el museo? Pues enorme, la verdad. O sea, no es que de espacio sea tampoco tan grande, sino como que tiene muchas salas a las que entrar y casas. Y está súper guay porque no solo lo ves por fuera, sino que también lo ves por dentro. Y hay un montón de actores, un montón de cosas súper chulas. La verdad, me gusta. Pues mira, para venir un día así especial como mi cumpleaños y demás, pues está bastante guay. Aprendes un montón de la vida cotidiana danesa antiguamente y encima pues también te sumerges, ¿no?, en lo que viene siendo el museo. Sí, la verdad que es súper inmersivo. O sea, como te sientes como si de verdad estuvieras en el pasado. Está muy bien hecho, muy bien recreado. Merece la pena el precio de la entrada. Sí, este sí. Ese sí. Este sí. El museo estaba chulísimo, la verdad, nos ha encantado. Merece mucho la pena si venís ahora. Es un sitio en el que puedes pasar perfectamente toda la mañana o toda una tarde, no sé hasta qué hora está abierto. Pero está muy chulo, la verdad. Estás súper interactivo, inmersivo. Sí, hay un montón de recovecos por los que te puedes meter. Siempre intenta, si vienes, a abrir todas las puertas porque algunas están abiertas y te encuentras cosas súper random. Y está súper chulo. Bueno, teníamos un tiempo súper bueno hasta que Alba lo bajó al final del museo. A las 11 va a llover. A las 2. Ahora está empezando a llover, hace un montón de frío. Y vamos a ir a un jardín botánico que está indoor, justamente al lado del museo, que se llama Botanic Haven o algo de eso. Jardín botánico de toda la vida. Sí. Típicas cosas danesas, que puedes coger juegos de mesa en muchas cafeterías, restaurantes. Y hay cafeterías ¿De carne? específicas para familias, ir a jugar con los niños, a juegos de mesa, el padre con el niño, la madre guay. con el niño, o Me encanta todos ese juntos. ¿A qué huele? Huele a hierbas, a plantas. A hierba. Que esto es un jardín botánico, gratuitamente en August.
Tienes plantas de todo el mundo, hasta de Canarias. Por ejemplo, estos de las Islas Canarias. ¿No? Comenzamos aquí. Oh, Curioso. ¿Quién vivirá ahí? La mejor gente del mundo. El Drao. ¿Hay un Drao aquí? Ostras, hay un dragón. Dragón. Ay, dragón. Dragón. Esto es un árbol de fresa. Esta planta es de 1971. es más alta que tú. O sea, ¿cuánto nada hace? ¿Cuántos años tienes tú? 72 años tienes. Qué bien te conservo. Tengo 51. Pues te hace 52 años la planta. Se hizo de noche de repente con la lluvia. Sí, la verdad que sí, normal que entramos. La verdad. Me encanta los patios, nosotros estamos hartos de cactus. La verdad que este jardín botánico sí está bien cuidado y bien conservado, no como otros. El muerto. Mariposas de cristal. Que son transparentes. Sí. Allí la mariposa. Busca la mariposa. Miren qué chicos. ¡Wow! Calor. Un poco aquí, ¿vale? Aquí de repente hace un calor que me estoy asando. ¿Vamos a subir? Toda la panorámica de todo el invernadero este tropical. Me acaba de caer una gota. Pero bueno. Hace mucho calor aquí. Nunca había visto las mariposas así transparentes, ¿eh? No, yo tampoco. ¿Solo hay de esas o hay más? Supongo Mira, que era estas más son tipo. otras. Mira, estas son negras. Bienvenidos a la selva. Hoy nos encontramos en la selva de Colombia. Por este lado, ¿eh? Vamos por allí. Camina bien por la selva. ¿De pedazo de Nicaragua hoja? O sea, yo, con la hoja esta tabanica. No, madre. Sí, niño. Cogemos una de estas y tabanicamos. El parque botánico, que está aquí al lado del Camel View, del museo que acabamos de venir, es una zona donde se juntan las familias, sobre todo en primavera-verano, toman el sol, hacen barbacoa, las chicas de las despedidas solteras pues hacen sus fiestas, suelen hacer algún festival gratuito para toda la familia, hay campos de césped donde poderte tumbar, traes tu propia manta. Y la verdad que se pasa muy bien, hay una zona de juegos para niños, también hay gente que viene aquí a entrenar, que se comunican por Facebook y te dice, bueno, el sábado vamos a tener ritmos caribeños o africanos, el que quiera venir pues paga 50 coronas y puedes participar y la verdad que está genial. Lo que no venga en invierno, por favor, es muy frío. Pues nada, ese ha sido el jardín botánico. Y de vuelta al coche, que está lloviendo y tenemos que llegar a casa.